que quiera, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Muy felices Pascuas de Resurrección a todos ustedes que pues han estado en sintonía de toda esta experiencia de amor misericordioso que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. En este tiempo de gracia que hemos seguramente aprovechado todos nosotros, sabemos lo que significa hacer como a más profundidad, vivir de una manera más consciente el misterio pascual que viene a revitalizar nuestra vida y nuestro encuentro con el Señor. Bienvenidos a este programa en este contexto de fiesta que nos acompaña hoy aquí aparte del cirio pascual, pues está aquí también la hermana Rosario. Ella es novicia de segundo año ya en estas etapas de formación, y su servidora, la hermana Lupita. Y pues con mucho gusto en esta ocasión vamos a compartir con ustedes la reflexión que nos ofrece el Padre Moisés Lira, especialmente en este camino de transformación que él pues propone desde su misma experiencia. Y como ya lo hemos mencionado en otros programas, el motor, la luz mayor que a él lo movió fue el buscar en todo hacer la voluntad del Padre al estilo de Cristo, tal como Jesús la hizo. Y pues hoy vamos nuevamente a profundizar en este desglose de cómo la experiencia filial, la experiencia de ser hijos, se va haciendo cada vez más profunda, se va haciendo
cada vez más así como más palpable en nuestra vida cotidiana y de manera muy particular, pues con esta experiencia vivida del Padre Moisés. Por eso él es uno de los maestros en la iglesia que nos enseña cómo hacer la voluntad del Padre con su misma vida. Y pues muy bien, sean todos bienvenidos. Bienvenida, hermana Rosario. Gracias. Gracias por estar aquí en esta ocasión con nosotros. No sé si se desea dirigir aquí a nuestra audiencia. Sean bienvenidos todos los que nos ven. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes la alegría de la resurrección a través de las enseñanzas del beato Moisés Lira Serafín. En este día deseamos compartir el tema del dejarse hacer, el dejarnos hacer por Dios. Así es, y como en el canto de inicio encontramos esta conexión especial de lo que significa en la vida cotidiana, en la vida ordinaria de todo cristiano, el ir buscando en todo la voluntad de Dios. Y para esto pues vamos a ir profundizando y vamos a ir viendo de que es un tema realmente un poco delicado para la voluntad humana, porque cuando hablamos de voluntad de Dios, casi que automáticamente nos sale pensar en que eso significa prohibiciones, violencia, sacrificios, mortificaciones, todo lo que significa dolor. Y sí, implica esa parte, pero está ante todo esta realización, esta plenitud que se encuentra en esa armonía que se va encontrando cuando se une la voluntad divina con la voluntad humana. Y una de las características de quien se deja hacer por Dios, pues va a ser precisamente la sencillez, va a ser precisamente la humildad, porque para esto es necesario escuchar a otro. Para poder hacer la voluntad de Dios va a ser necesario escucharlo a Él, este otro con una O mayúscula, ¿verdad? Y vamos a ir adentrándonos en esta experiencia, pero de manera suave, de manera amorosa. El Padre Moisés insiste mucho en ese estilo. Dice él, atentos a la voluntad de Dios, pero de una manera amorosa, no de una manera así como ya mencionábamos al inicio, de que eso va a implicar como una cierta incomodidad, como que mi felicidad no va encontrando su razón de ser en esta vida, y es al contrario. La felicidad en plenitud va a ir surgiendo de esa experiencia de hijo que complace al Padre, pero para ello vamos a ver que es necesario comprender una cosa. El primer interesado en nuestra felicidad y en la realización plena de nuestra vocación de hijos es Dios. Vamos a tomar en cuenta que la iniciativa primera es la iniciativa de Dios. Dios que en su amoroso querer, en su bondad divina, Él viene providencialmente hacia nosotros y nos hace tender hacia Él. Ese es el primer punto importante a tomar en cuenta, porque la razón mayor es que para eso nacimos, para conocerlo, para amarlo y para servirlo.
Y el hecho de conocer esta voluntad de Dios va a ir implicando un itinerario. Es realmente un camino, porque precisamente la voluntad humana es muy compleja. Si ustedes recuerdan hechos concretos de su vida personal, o acá también la hermana, o en mi misma experiencia, nos encontramos con que nos sucede aquello de San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. De repente que hoy amanezco, en el caso de la vida religiosa, hoy amanezco con unos deseos grandes de ser santa, pero de repente en la convivencia cotidiana se me sale con que la que tiene que ser santa es la otra, porque mi proceder le da ocasión a que se vaya santificando según el comportamiento que yo tenga. Y hay otras ocasiones en las que, hablando de un ejemplo, en todo queremos tener la razón. Al ser humano como que le encanta tener la razón y que el otro comprenda de que lo que yo digo, eso es. Y entonces aquí va a ser la importancia de la humildad y del saberse mover hacia el lugar correcto, saber qué lugar me corresponde como hijo de Dios y como hermano. Como hijo de Dios, mi lugar es de pequeñez, es de dependencia total de Dios. Y como hermano, pues la conciencia de que hay una riqueza muy grande en cada uno de mis hermanos, y háblese de vida religiosa, de pequeñas comunidades parroquiales, de matrimonios, de familias. En todos los ambientes en donde nos desenvolvemos, los cristianos nos damos cuenta de que hay muchas más opiniones que hay que escuchar, muchas más palabras que hay que acoger. Y entonces de ahí la importancia de saber estar en el lugar, saber estar en el lugar que me corresponde, porque en toda esa riqueza de voluntades o de opiniones que hay, en medio de todo eso es donde se encuentra la voluntad de Dios. Y para eso la importancia de la escucha, como decíamos. Y vamos a dejarnos iluminar también ahora por el Padre Moisés. Este título que nos mencionaba la hermana Rosario es muy iluminador: dejarse hacer. Y ya vimos que ese dejarse hacer implica pues cierta ascesis, un cierto trabajo que parece un poco complicado, pero que es posible cuando realmente deseamos que Dios vaya obrando en mi vida, que vaya desapareciendo el yo, que no tanto busca lo que Dios quiere, sino que vaya apareciendo ese Dios y yo, que cuando ya se juntan las dos voluntades, pues el colorido cambia. Ahora vamos a escuchar acá la iluminación que nos ofrece el Padre Moisés. Esta iluminación la vamos a tomar del pan diario amasado, horneado y servido por Moisés Lira Serafín, que son enseñanzas que él nos dejó y que pues a nuestra vida también nos sirve desde lo más pequeño, y como nos explicaba Madre Lupita, en el diario vivir. Y con estas palabras de nuestro Padre Moisés nos vamos a dejar iluminar. El perfume que se desprendía de Jesús. Debemos imitar a Jesús en su obrar, haciendo lo que Él hizo. Él se abandonó por completo a la voluntad de Dios. Nuestra actividad principal se reducirá a una sola cosa: hacer la voluntad de Dios durante toda nuestra vida. Gracias, hermano. Y si nos fijamos en cada palabra,
hay mucho que decir de lo que el Padre Moisés nos indica. Fijémonos solamente aquí en esto último que él dice: hacer la voluntad de Dios durante toda nuestra vida. Eso va a implicar varios detalles, por ejemplo, la constancia en un propósito de bien inspirado por el Espíritu Santo, especialmente cuando se acerca la crisis o la dificultad. Ahí es cuando hay que permanecer y cuando se ve el obrar de Dios y que yo lo estoy dejando actuar, porque es tan maravillosa la acción de Dios, tan caballero el Señor, tan exquisitamente bueno y amoroso, que llega a nosotros con un respeto increíble, aunque seamos sus pequeñas criaturas. Él respeta lo que nuestra voluntad rebelde pues quiere hacer. Hasta eso Él respeta, esperando el momento que pues dispongamos ese interior y esa voluntad personal para conectarla con la suya. Entonces ese es un detalle. Y la perspectiva que nos ofrece el Padre Moisés es este tinte, esta forma de un amor exquisito que Dios nos tiene. Y de repente puede surgir la pregunta, pero ¿cómo puede significar eso de que la voluntad de Dios es que haya un sufrimiento en mi vida? Porque el dejar obrar a Dios va a significar de que yo renuncie a algo, de que yo me sacrifique por algo. Sí, ciertamente va a incluir eso, pero lo que permea, lo que hace como de esencia en el fondo y lo que rodea, lo que empapa toda esta experiencia, es el amor de Dios. Es el amor de Dios que se manifiesta para cada uno de nosotros, aunque aparentemente parece que es de repente pensamos que sea un Dios así como que por ahí esconde la felicidad a ver si nosotros la encontramos, como un tirano viendo a ver si nos equivocamos, qué hacemos. No, situémonos así, de frente a un Dios que es Padre. Y para comprenderlo mejor, creo que podemos acudir a un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Y pues lamentablemente en nuestra realidad, una de las enfermedades quizá más frecuentes que ahora es muy común es nuestros pacientes diabéticos. Y sabemos lo que significa que haya un diabético en una familia. Los doctores, en su sabiduría y experiencia, pues dan unas ciertas indicaciones al enfermo, y seguramente ustedes que nos ven o nos escuchan a través de la radio, pues tienen ustedes mismos esta experiencia y lo que significa descuidar una dieta para un diabético o incluso para una persona normal. Podemos hablar también del estilo de vida de una persona que aparentemente está sana, su forma de alimentarse, pizzas, carnes, harinas, comida que no deja nada de esencia en el cuerpo, una vida sedentaria, sin ejercicio, las bebidas más que el agua, que es la más saludable. Resulta que nos encantan mucho los envasados, lo dulce, las Coca-Colas, los jugos. Y a la hora de ir al médico, pues el médico nos pone enfrente: si continúa con esta vida así, sedentaria, con este tipo de alimentación,
con este tipo de bebidas. Lo que viene o lo que ya se está dando en usted, pues ya son estas y estas enfermedades. La persona tiene delante de sí dos opciones: o tomar la vida que implica un poquito de esfuerzo para llevar una alimentación y una rutina un poquito más sana, o darle al cuerpo todo aquello que aparentemente lo satisface, lo complace, y terminar con una vida muy enferma en donde posiblemente ni va a ver crecer a sus hijos o a sus nietos. Hago esta comparación porque algo así, en esa forma, podemos situarnos ante la voluntad de Dios y la voluntad humana. Ahorita en la actualidad nosotros tenemos una tendencia y sobre todo todas estas instancias, consejos, viene la elección, nos ponen ante dos elecciones: o Dios o tú, porque si pones a Dios por delante, eso va a significar un cierto estilo de vida, y si te pones a ti por todos los medios posibles a que sea lo que quieras, la libertad, y más que libertad, una vida llena de desorden y libertinaje, pues en esa elección estás. Y hay muchos pensamientos, muchas ideas que ahorita están centrando a la persona como mucho en su ego. No, primero tú, que tú te sientas bien, que nadie puede más que tú solo puedes. Y incluso los intelectuales, hay mucho intelectual, universitarios, profesionales, que tristemente Dios está a un lado, porque sus pensamientos o ideologías filosóficas pues son así como quitar a Dios del centro para que el placer humano pues se dé a su querer y antojo. Y entonces, como el ejemplo del doctor, ya la persona tiene la capacidad de comprender qué le hace bien y qué le hace mal. En el campo de la vida espiritual también sucede lo mismo. Dios nos ha hecho capaces de ver qué está bien y qué no está bien, qué va a producir una estabilidad espiritual, humana y en todas sus dimensiones en la persona, una estabilidad en paz, una estabilidad saludable, hablando en todas las dimensiones. Pero para ello es necesario una vida ordenada, o el desorden del que come y aunque esté obeso, diabético y con tantos problemas de salud, pues no le interesa. Entonces, la voluntad de Dios va en definitiva a ser como ciertamente mucho más allá que el médico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el médico cuando aconseja a alguien no es para mal, sabemos perfectamente que es para que tenga una salud un poquito más estable, mucho más el deseo de Dios, que decíamos es el primer interesado en que tengamos una vida de acuerdo a lo que está hecha nuestra esencia, nuestro bien, y nuestro bien mayor pues es el mismo. Y por lo tanto esta voluntad, como a la hora de elegir un platillo, ¿elijo una hamburguesa o elijo una ensalada? ¿Elijo una Coca-Cola o un vaso de agua o un refresco natural? A la hora de elegir lo más saludable, el cuerpo como que de repente hace resistencia a lo saludable, máxime cuando está acostumbrado a un ritmo
de vida, de alimentación, así. Entonces, igual, el resultado, entonces al final va a ser, si elijo la comida saludable, sabemos cuál es el resultado. Una vida saludable, estable. Y si elijo la comida que enferma, la comida que no trae ninguna utilidad, lo mismo. Sabemos hacia dónde me está conduciendo ese estilo de vida. Con respecto a la voluntad de Dios, sucede lo mismo. Y si lo queremos entender de una manera un poquito más clara todavía, ¿por qué vale la pena sacrificarse y renunciar a ciertos placeres pecaminosos por la voluntad de Dios que se unifica a la mía? Pensemos en una madre, en una mamá. Nuestras mamás, nosotros mismos lo hemos visto. Lo más fácil para una mamá ante un hijo enfermo, gravemente enfermo, es, bueno, yo decido dormir la noche y que la criatura muera, que es muy difícil que suceda en el corazón de una mamá. Y la otra elección sería estar al pie, llevarlo al hospital, al médico, darle los medicamentos necesarios, de manera que el día siguiente, aunque la mamá esté con ojeras, desvelada, cansada, y ve la sonrisa de su hijo que ya está mejor, la felicidad, ahí es una felicidad plena. ¿Hubo sacrificio? Sí hubo sacrificio. ¿Hubo renuncia? Sí. En lugar de dormir, estuvo al pie de la cuna de su bebé. Pero el resultado fue un bien mayor. Y el bien mayor es que el hijo ahora ya tiene la sonrisa, ya es el niño que ella conoce, ese bebé de sus entrañas que hace todo lo posible porque por amor de mamá quiere verlo bien, no importa lo que signifique de sacrificio. Entonces, la voluntad de Dios va por ahí, la experiencia de una madre que se sacrifica, pero ese sacrificio es por amor. Bueno, llegados a este punto, les invito a que vayamos a un momento de reflexión musical y ayudados también de este canto, pues sigamos encontrando luces para nuestra vida y asentando esta reflexión a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Y quizá la primera es, ya descubriste tú, ya descubrimos nosotras, hermana Rosario, yo, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? En tu vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué estoy haciendo para que esa voluntad se vaya realizando? El anhelo de mi alma es hacer tu voluntad. En medio de la tormenta, en ti encuentro la paz. Aunque siento esta tristeza, en mi angustia y mi dolor, pasaré la noche en vela, no me entregaré al temor. Quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Haz tu obra en mí, Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí.
haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. El secreto para hacer maravillas. El secreto para hacer estupendas maravillas con las almas, para que sientan la atracción divina de un Dios omnipotente. El secreto es no detenernos demasiado en las dificultades, sino abandonarnos amorosa y confiadamente en las manos de Dios. Qué real esto que el Padre Moisés propone y qué sabiduría realmente. Porque fíjense, yo creo que todos hemos pasado por ahí, si es que estamos, o nuestra vida espiritual de repente es así también. Cuando nos sentimos como muy fuertes, con mucha valentía, con mucha energía para dedicarnos a las cosas de Dios, a lo que nos hemos propuesto para honrar a Dios, para corresponder a su amor. Pero hay ocasiones en las que sentimos esa energía que se viene para abajo, muy débiles. Y el Padre Moisés hoy nos presenta el secreto, dice, para hacer maravillas. En alguna ocasión yo les hablaba, en algún programa, de esta experiencia o esta admiración que yo experimento cuando veo y recuerdo todo lo que el Padre Moisés hizo en vida. El Padre Moisés, Conchita Cabrera, muchos santos que la vida les alcanza para hacer demasiado. Del Padre Moisés, por ejemplo, podríamos hablar de a él cómo le alcanzaba el tiempo para confesar tantas horas, siendo un religioso con una vida reglamentada, cómo le hacía para ser un párroco y estar atento a todos los detalles en su parroquia, los acólitos, las personas que buscaban el acompañamiento espiritual, la confesión y tantos otros detalles en los que vemos que el Padre Moisés hizo realmente cosas maravillosas, como que el tiempo le sobreabundaba para hacer todo lo que tenía que hacer y como que es una característica de los santos. Y aquí está el secreto. Ustedes, nosotras, yo, ¿en qué encauzamos o gastamos nuestras energías? A veces las energías las dejamos ir así nada más de manera inútil en pensar, ay, pues también que iba el grupo, pero ya ven qué dijeron de mí. Ya no voy a esa comunidad porque me vieron raro, porque andan diciendo tal cosa, porque me siento de tal y tal manera de forma negativa. Y entonces al fijar la mirada del alma, la mirada de nuestro ser en todo lo que implica cansancio, negatividad, las energías se van ahí y entonces
como que no alcanza para hacer nada, no he logrado hacer nada, siento que no hago nada, pero es porque estamos o estoy poniendo el énfasis de mi energía en algo inútil. En cambio, los santos como el Padre Moisés pusieron su atención, su mayor atención en la voluntad de Dios. He aquí la importancia de poner el énfasis en lo que Dios quiere. Y antes del canto les hacía la provocación, ya usted tiene una razón divina por la que desgasta su vida, ha encontrado esa razón de ser, es por amor a Él que se desgasta en ello. Y el Padre Moisés nos enseña, cuando la energía va encauzada a donde es, realmente, de veras que se hacen maravillas, no porque dependa de aquí, de nosotros, de nuestra limitación, porque somos demasiado pequeños y miserables. Es la obra de Dios la que se realiza en nuestra vida. Es la voluntad de Dios la que ya va tomando forma. Y resulta aquello que dice San Juan Bautista, de manera que Él crezca y que yo disminuya. Cuando eso sucede, empiezan a suceder maravillas, porque luego uno dice, es que en serio, ¿cómo le alcanzó? Háblese también de Conchita, que es la inspiradora de estas obras de la cruz a la que pertenece el Padre Moisés, una madre de 9 hijos, esposa. ¿Cómo le alcanzó a hacer tanto bien? Es que ella puso el acento en la voluntad de Dios. Y ya dijimos, voluntad de Dios no significa que todo va a venir a color de rosa, todo fácil, todo claro. Es que la voluntad de Dios es esta y por aquí voy y qué bonito, qué maravilloso, porque entonces eso sería algo demasiado sensitivo, solo los sentidos. En cambio, cuando es la verdadera voluntad de Dios que va tomando carne en nuestra vida, es cuando sucede lo de la mamá ante el hijo enfermo. Se desgasta, se desvela, hace todo lo posible con la finalidad de que su hijo está bien. Y al conseguir la finalidad, experimenta el gozo, la felicidad de la madre nuevamente al ver sonreír a su hijo. Lo mismo sucede en nuestro corazón cuando nos desgastamos. El sacrificio que implique no importa, pero la voluntad de Dios es esta. Y nosotros pues somos seres humanos que experimentamos en nuestra vida toda esta realidad propiamente de humanos, limitados, en la que nuestra atención normalmente se quiere centrar solo en aquello que me place, en aquello que me provoca lo más fácil, lo que me provoca placer, pero que muchas veces no es lo que realmente es lo esencial para mi vida, lo que Dios quiere. Y de aquí surge también una invitación para todas aquellas personas que probablemente nos escuchan o nos están viendo, y si no, nosotros que estamos recibiendo del Padre Moisés este alimento espiritual, a la hora de encontrarnos con todos aquellos hermanos que creen que ser creyente, ser católico, la religión, ahorita definen mucho al creyente como con una religión, pues que esa experiencia la ven ellos como de un estorbo. Sí, es que yo amo a Dios, pero a mí no, yo no necesito ir al templo, yo no necesito congregarme en una comunidad. Y ese es un grave error, porque la voluntad de Dios se va plasmando en ese proceso de vida cotidiana
que está en la comunidad cristiana. Y entre ellos, pues en comunidad, ir descubriendo eso que es voluntad de Dios, tomando en cuenta que cuando nos acerquemos a una comunidad de creyentes, cualquier comunidad que sea, siendo un grupo humano, pero que va en búsqueda de elevar su espíritu, iluminados por la voluntad de Dios, que se concretiza en la vida ordinaria de cada uno. Y nos vamos a encontrar ciertamente con la grandeza de los sacramentos, la centralidad de la Eucaristía, esta dimensión misionera de la Iglesia, esta dimensión del Espíritu Santo que nos va conduciendo a todos, pero a la par de ello también está nuestra humanidad. Dios nos lleva con toda la santidad posible, pero está también esa parte humana en donde vamos a encontrar dentro de la Iglesia, de nuestros mismos grupos, traiciones de quienes no nos esperábamos, inventos, chismes probablemente de quienes no nos esperábamos, desprestigios, falsas acusaciones, esa parte de probablemente de alguna persecución, qué sé yo, seguramente ustedes como creyentes perseverantes y fieles pueden mencionar muchos más ejemplos. Y cuando esto está a la par, pues es ahí en donde hemos de dejar que esta humanidad se vaya entrelazando con la divinidad, porque en ese proceso es donde se va santificando y se va transformando esa humanidad ya en más divina. Y el Padre Moisés es un testigo de esta santidad que se teje, que se crea, que Dios va realizando en la vida cotidiana, en medio de este mundo, de esta realidad de pequeñez y vulnerabilidad de la que todos somos parte. Nadie se puede jactar de ser perfecto en todo lo que realiza, porque siempre vamos en la búsqueda constante de la perfección al estilo de Cristo, en la persona de Cristo, todos los días. Y he ahí entonces el secreto. Ya sabemos que para hacer maravillas en tu grupo juvenil, en el grupo de catequesis, en tu grupo de novicias, en tu congregación, en tu pequeña comunidad, en tu parroquia, en la misión que realices, va a ser centrar la mirada en la voluntad de Dios. Eso implica un detalle que es como el ejercicio que estamos invitados a tener todos los cristianos en nuestra vida diaria. Una palabra un poco quizá desconocida para muchos, pero que es sencilla de comprenderse: el discernimiento. Y el discernimiento es, en definitiva, el descubrir en mi vida cotidiana qué es lo que me conduce a Dios y qué es lo que me aleja de Él. Y esto se aplica para todo bautizado, no solo para las monjitas en su vida diaria, para los sacerdotes, para los muy comprometidos, para todos. ¿Qué es lo que me acerca a Dios? ¿Qué es lo que me aleja de Él? Eso es el discernimiento, encontrarle respuesta a esas dos preguntas. Y muy importante, es un término clave en la búsqueda y la realización de la voluntad de Dios. Y entonces vas a hacer maravillas, porque ya no te vas a centrar en qué dijeron, en qué me hicieron, sino que vamos en búsqueda de algo mayor, lo que Dios quiere para mi vida. Y ahora vamos a escuchar una última motivación que el Padre Moisés nos ofrece para permanecer en esta armonía
en esta búsqueda de tratar de unificar nuestra vida toda, nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestros deseos, que vayan todos en armonía, en consonancia, en búsqueda y realización de esa voluntad de Dios. Dejarse hacer. Nuestro Señor nos conceda la gracia de ser más y más pequeños. Vivamos en lo íntimo de nuestro ser esa vida, ese modo de vivir que nuestro Señor nos enseña y nos da. Allá muy pequeños, muy nada, amorosos y generosos con Él hasta donde podamos, y también allá vivamos muy abandonados. Gocemos y vivamos en el amor y conozcamos más y más ese amor, y vivamos solo y todos para Él. Que Dios haga de nosotros su gusto. En estas palabras tan profundas del Beato encontramos entonces que la voluntad de Dios no minimiza a nadie, al contrario, lo hace pleno. En la voluntad de Dios es donde tú y yo vamos a encontrar nuestra felicidad completa. Y sabemos que esa felicidad pues la encontraremos en plenitud allá, cuando el Señor nos llame definitivamente con Él. Pero mientras tanto es una felicidad que vamos encontrando aquí, desde aquí, cuando la finalidad de todo lo que hago, de todo lo que me propongo, es la voluntad de Dios. La felicidad se hace presente con sus sacrificios, con sus renuncias, pero con esa plenitud, con esa paz, con ese gozo que en el corazón se experimenta. Y entonces todo vale la pena. Y seguramente pues a este punto podemos ir ya haciendo nosotros nuestras propias conclusiones acerca de cómo Dios desea ir haciendo, realizando este sueño que Él tiene para todos sus hijos. Y a raíz de toda esta reflexión con el Padre Moisés, pues yo creo que podemos sacar como resumen unos puntos clave. El primero, que es ante esta búsqueda y realización de lo que Dios quiere o de la voluntad de Dios para mi vida, es situarnos delante de un Padre que quiere mi bien, que me ama. Decíamos, no estamos delante de un tirano que esconde la felicidad para que la encuentre saber quién. Estamos delante de un Padre. Dios es mi Padre que me ama y que es el primero que me quiere bien, que me quiere ver en paz. De aquí, de esta experiencia de saberme amado, entonces nace la formación de la conciencia. Yo voy a formar mi conciencia con hábitos que me acercan a Dios. Y entonces esta conciencia ya no se va a sentir ni minimizada, ni que no es ella misma, porque entonces es otro el que tiene que hacer su voluntad sobre mí, sino que de esta experiencia de amor nace mi comportamiento delante de Dios de manera amorosa. Dios me ama de esta manera, por lo tanto mi comportamiento como respuesta de gratitud amorosa pues va a ser el bien automáticamente y no como prohibición como inicialmente se podría entender la voluntad de Dios. Es que si es la voluntad de Dios me prohíben y me prohíben. Y no, se centra la experiencia del Dios Padre que me ama. Y luego al tener una conciencia formada, fíjense que viene una cosa que normalmente nosotros poco hablamos, poco mencionamos en nuestra vida cristiana. Disfrutemos de la vida de Dios en nosotros. Disfrutemos, pero no solo de cualquier cosa, porque hoy el disfrute se puede malentender.
de manera que el disfrute puede ser el placer, hacer lo que yo quiero, que nadie me mande, que nadie me imponga, que las reglas que yo pongo, nadie me pone reglas. Y no, el verdadero disfrutar es ese como gozarnos, lo que dice el Padre Moisés, de la presencia de Dios en nuestra vida. Si yo he descubierto, ejemplo, aquí tenemos a la hermana Rosario, en esta etapa ya de su proceso vocacional, seguro que ya descubrió con firmeza y certeza de que Dios la llama para la vida religiosa. Tuvo que, en ese camino tuvieron que haber algunas renuncias, algunos sacrificios, pero ha tenido ya la experiencia de que vale la pena haber dedicado esta parte de su vida al servicio de Dios, de su reino, en sus hermanos. Y a partir de esta experiencia de entrega y de experimentarse así por Dios como confirmada, y es que mi felicidad está aquí, eso no significa que todo sea fácil, mi felicidad está aquí, entonces disfrutar de lo que somos. Porque quien vive así de manera caprichosa nunca se va a poner en serio a buscar el propósito de Dios para su vida, porque vive de acuerdo a sus caprichos, egoístamente, desordenadamente. Quien le encuentra el sentido a su vida, ahí se desgasta. Y en este caso, pues ponemos acá el ejemplo de la hermana, pero está también la vocación del matrimonio, la vocación de la soltería, los pequeños servicios que vamos dando en nuestras comunidades parroquiales. En todo ello, si hemos encontrado la voluntad de Dios, disfrutemos de ello. Y hay aquí un detalle que el Padre Moisés insiste mucho en que vivamos con sencillez. Cuando una persona vive de manera sencilla, la sencillez va muy de la mano también con la transparencia, con la lealtad, con la fidelidad. Cuando una persona es sencilla, sus energías no se van en estar viendo, es que aquí dije una mentira y entonces tengo que inventar otras 10 para sostener esa mentira que dije. La energía se va por otro lado. En cambio, cuando está esa sencillez, esa fidelidad, yo me entrego a esto que vine, me concentro en esto que es mi responsabilidad amorosa, y aquí soy fiel, y aquí me gozo, y aquí soy feliz, porque aquí está la voluntad de Dios. Y seguramente de aquí va a surgir también esta experiencia de respuesta cotidiana de manera fiel a lo que Dios pide. Y aquí se resume esta pequeñez de la que el Padre habla en este texto que nos leía la hermana Rosario. Así dice, pequeños, buscando de manera confiada, abandonados en Dios, y poniendo todo lo que a nosotros nos corresponde, por supuesto. Ese de ser pequeños no significa de que me siento de brazos cruzados y a ver qué hace Dios. Hago lo que me corresponde, Dios hace su parte y las dos voluntades encuentran su plenitud. Estamos llegando al final de esta reflexión y pues esperamos que para todos sea útil en nuestra vida de cristianos, de bautizados, y que le vayamos dando prioridad de veras a esta voluntad de Dios que me hace ser fiel a su amor ante cualquier circunstancia que se presente, sin importar los sacrificios que eso implique, las renuncias, porque la plenitud que se encuentra pues es el gozo, es la felicidad. Y no nos desanimemos cuando la cruz llegue. Y ahorita Jesús con su misma vida nos
nos ha dejado ejemplo. Pasó por el Jueves Santo, tuvo que pasar por el Viernes Santo, pero llegó el domingo, la gran resurrección. Cuidado con quedarnos en el Viernes Santo cuando nos llegan las dificultades y la oscuridad de nuestra vida. Cuando nos hemos dispuesto a vivir en la voluntad de Dios, esos 3 momentos pasan en nuestra vida, pero hay que permanecer fieles, siempre tomados de su mano. Nuestro padre Moisés, como buen mexicano, dice, cogidos de su mano, incluso abandonados en sus brazos, para que cuando llegue cualquier circunstancia, sea Dios el que nos conduzca al propósito para el que Él nos ha creado. Y bien, gracias por su sintonía aquí en este canal misionero, TV Misión, y la radio misionera también, Luz y Esperanza. Gracias a todos los que hacen posible que estos mensajes de utilidad para nuestra vida pues lleguen a nuestros hogares, al trabajo, en el camino, en donde vamos, pues es posible gracias a ellos. Dios bendiga su esfuerzo y también les damos un saludo muy especial aquí a quienes nos apoyan directamente con su tiempo, con su sabiduría, con sus habilidades. Pedrito, que está por aquí detrás de cámaras, Dianita, el hermano Leonel y Daisy, y todos los que facilitan pues esta transmisión. Vamos a concluir con la oración de intercesión y aquí ponemos en el corazón de Dios, de Cristo resucitado, pues todas nuestras necesidades y le pedimos que nos asista a todos. Dios y Padre nuestro, que en el beato Moisés Lira Serafín nos has dado ejemplo de caridad en el servicio alegre a los pobres, y lo constituiste apóstol del amor filial a ti y a la madre de tu Hijo. Haz que imitándolo amemos a Cristo como Él lo amó y lo sirvamos en nuestros hermanos. Escucha, Señor, nuestra súplica confiada y otórganos por su intercesión la gracia que te pedimos. Padre bueno, confiamos a tu misericordia a todos los que se acogen a la paternal intercesión del beato Moisés Lira, y también junto a ello unimos nuestra oración para que Él nos alcance la gracia de vivir a plenitud nuestro bautismo, nuestra vocación a la santidad, y que así contribuyamos para la salvación de nuestros hermanos como Él lo hizo, y que, si es su voluntad, prontamente lo podamos ver proclamado santo y como un modelo para todos los bautizados, para toda la Iglesia. Concédenos, Padre, que su glorificación en la Iglesia sea para que en todos los hombres se acreciente el espíritu de adopción que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén. Beato Moisés Lira, ruega por nosotros. Muchas gracias, hermana, y hasta la próxima.